Si tienes ansiedad, escucha esta historia y comienza a cambiar tu estructura mental para que puedas aliviar tus síntomas. Recuerda que recién llegó a YouTube. Tu suscripción es muy importante para mí. Que el universo te lo devuelva en bendiciones. Había una vez, en un pequeño y tranquilo pueblo, un joven llamado Samaya. Aunque su vida parecía sencilla y sin complicaciones, Samaya sentía un constante malestar en su pecho, como una nube pesada que lo acompañaba a donde fuera. Esta sensación lo llenaba de preocupaciones y de un miedo que no podía explicar. A veces, cuando el sol se ponía y el silencio caía sobre el pueblo, esa inquietud se hacía aún más fuerte, y Samaya sentía que el peso de sus pensamientos lo hundía en un mar de ansiedad. Una noche, Samaya decidió visitar a un viejo maestro budista que vivía en las montañas cercanas. Este maestro era conocido por su sabiduría y su habilidad para entender los misterios de la mente. Con el corazón lleno de esperanza y los pies temblorosos, Samaya emprendió el camino hacia el templo, buscando respuestas y un alivio para su sufrimiento. «Maestro», dijo Samaya al llegar, inclinándose con respeto, «siento que mi mente es como un río desbordado, lleno de pensamientos que no puedo controlar. La ansiedad me consume y no encuentro paz. ¿Qué debo hacer?». El maestro lo miró con una sonrisa suave, como si entendiera el peso que Samaya cargaba. «Hijo», respondió el maestro, «la ansiedad es como una tormenta que se forma en el cielo de la mente. Pero recuerda, detrás de cada nube oscura siempre brilla el sol». Entonces, el maestro le propuso a Samaya un viaje, no a través de los caminos del mundo, sino a través de los caminos de su propia mente. Le dijo que en ese viaje descubriría los secretos de la paz y aprendería a ver la tormenta sin dejar que lo arrastrara. Samaya, con algo de miedo, pero también con una chispa de esperanza, aceptó. El maestro llevó a Samaya a la orilla de un río tranquilo que fluía cerca del templo. Allí se sentaron en silencio, escuchando el sonido suave del agua mientras fluía entre las rocas. El maestro le pidió a Samaya que mirara el río y tratara de ver algo más que agua en movimiento. «Así como este río fluye, tu mente también lo hace», dijo el maestro. «Tus pensamientos son como el agua, moviéndose constantemente, a veces en calma y otras veces en tormenta. Pero si observas sin intervenir, notarás que, aunque el río se agite, su esencia no cambia». Samaya miró el río y poco a poco comenzó a entender lo que el maestro decía. Se dio cuenta de que sus pensamientos de ansiedad eran como corrientes que iban y venían. Hasta entonces, Samaya había intentado luchar contra ellos o evitarlos, pero ahora veía que esa lucha solo creaba más turbulencia en su mente. «Maestro, ¿cómo puedo aprender a observar mi mente como observo este río sin ser arrastrado por ella?», preguntó Samaya. El maestro asintió, complacido por la pregunta. «La observación es el primer paso, hijo. Cuando sientas que la ansiedad se acerca, intenta no luchar contra ella ni escapar. Simplemente observa tus pensamientos como observas el flujo del agua. Permítete verlos sin juzgar, sin aferrarte a ellos. Verás que, al hacerlo, la tormenta comienza a perder su fuerza». Samaya tomó esas palabras en su corazón, decidido a poner en práctica esta nueva manera de observar su mente. En los días que siguieron, Samaya intentó observar sus pensamientos como el maestro le había enseñado, pero descubrió que, a veces, la ansiedad era demasiado intensa y lo arrastraba como una corriente fuerte. Frustrado, decidió volver al templo y pedir más guía. Al llegar, el maestro lo recibió con amabilidad y le ofreció un asiento junto a él en el templo. Viendo la inquietud en los ojos de Samaya,
El maestro le habló sobre el poder de la respiración como un ancla para la mente. Cuando el río de tus pensamientos se vuelve demasiado fuerte, necesitas algo a lo que aferrarte, dijo el maestro. La respiración es como una roca firme en medio del agua. Si puedes concentrarte en ella, verás cómo te brinda estabilidad y paz. El maestro le pidió a Samaya que cerrara los ojos y se enfocara en su respiración, sintiendo cada inhalación y exhalación sin prisa, sin necesidad de cambiar el ritmo. Con cada respiración, Samaya comenzó a sentirse más presente y la corriente de pensamientos empezó a perder su intensidad. Permite que la respiración sea tu refugio, dijo el maestro suavemente. Cuando la ansiedad te arrastre, vuelve a ella. Deja que cada inhalación y cada exhalación te recuerden que aquí y ahora, en este momento, estás a salvo y en calma. Con cada práctica, Samaya comenzó a entender que, aunque la ansiedad llegara, tenía un lugar seguro en su respiración. Descubrió que esta sencilla práctica lo ayudaba a regresar al presente y que cada respiración lo anclaba a la paz que siempre estaba dentro de él. Con el tiempo, Samaya aprendió a usar su respiración como un refugio, pero aún había momentos en que la ansiedad lo abrumaba y se sentía atrapado en sus propios pensamientos. Frustrado, volvió una vez más al maestro en busca de consejo. El maestro lo llevó a una habitación en el templo donde había un gran espejo en la pared. Se colocaron frente a él y el maestro le dijo: «Mira tu reflejo, Samaya. ¿Qué ves?» «Me veo a mí mismo, maestro», respondió Samaya, algo confundido. El maestro sonrió y explicó: «Este espejo refleja lo que tiene delante sin esfuerzo, sin juicio. Así también debes aprender a ver tus pensamientos. No te apegues a ellos ni los rechaces. Son solo reflejos que pasan por tu mente. Al igual que este espejo, tu mente puede observar sin identificarse». Samaya miró su reflejo y reflexionó sobre las palabras del maestro. Comprendió que, en lugar de luchar contra sus pensamientos, podía observarlos sin dejarse arrastrar, como si fueran reflejos en el agua o en el espejo. Cuando la ansiedad aparezca, observa esos pensamientos como si estuvieras mirando un reflejo, dijo el maestro. Recuerda que no eres tus pensamientos. Son nubes pasajeras en el cielo de tu conciencia. Desde ese día, Samaya comenzó a practicar el arte de observar sus pensamientos como reflejos, permitiendo que su mente se convierta en un espejo sereno, que reflejaba todo sin aferrarse a nada. El maestro, al ver el progreso de Samaya en su práctica de observar la mente como un espejo, lo invitó a dar un paseo hasta un lago cercano. Al llegar, ambos se sentaron en la orilla, contemplando las aguas tranquilas que reflejaban el cielo y las montañas circundantes. «Mira el lago, Samaya», dijo el maestro. «Observa cómo, en su calma, refleja el mundo con claridad. Pero, ¿qué sucede cuando el agua se agita?» El maestro arrojó una pequeña piedra al lago y Samaya vio cómo las ondas se extendían, distorsionando el reflejo en la superficie. La imagen clara del cielo y las montañas desapareció, reemplazada por formas confusas y ondulantes. «Así es también tu mente», continuó el maestro. «Cuando permites que la ansiedad la agite, distorsiona la realidad y crea imágenes de temor y confusión. Pero cuando la mente está en calma, refleja el mundo tal como es, sin distorsiones». Samaya entendió que su ansiedad creaba esas ondas en su mente, haciéndolo percibir problemas donde no los había o exagerando los miedos que en realidad no tenían forma. La clave estaba en dejar que la mente volviera a su estado natural de calma
como el lago en un día sereno. Recuerda, Samaya, dijo el maestro, cada vez que sientas la ansiedad agitar tu mente, vuelve a tu respiración y deja que las ondas se disipen. Permite que tu mente sea como este lago en calma, capaz de reflejar la verdad en su serenidad. Samaya asintió, sintiendo una paz nueva al comprender que, al igual que el lago, podía volver a la claridad, simplemente permitiendo que sus pensamientos se asentaran. Esa noche, al recordar la imagen del lago, durmió con el corazón en calma. Un día, Samaya se acercó al maestro con una expresión de agotamiento en el rostro. A pesar de sus avances en la práctica de la calma, había momentos en que sentía que llevaba una carga invisible en su mente, un peso que lo hacía sentir ansioso y sin energía. El maestro lo observó en silencio y le pidió que lo acompañara a un sendero de piedras. Al llegar, recogió una pequeña piedra y se la dio a Samaya. Imagina que cada pensamiento de preocupación es como esta piedra, le dijo. Cada vez que te aferras a un pensamiento ansioso, es como si lo llevaras contigo. El maestro le pidió a Samaya que tomara otra piedra y luego otra, hasta que Samaya tenía las manos llenas, luchando por sostenerlas. Al poco tiempo, sus brazos comenzaron a cansarse y le costaba avanzar por el sendero. ¿Qué sientes ahora, Samaya?, preguntó el maestro. Siento que no puedo más, maestro, respondió Samaya. Estas piedras me pesan y me impiden avanzar. El maestro asintió y explicó. Así es la ansiedad, hijo. Cada vez que permites que tus pensamientos ansiosos se acumulen sin soltarlos, llevas una carga invisible. Y aunque no puedas verla, el peso está ahí. La única manera de encontrar paz es aprendiendo a soltar cada piedra, un pensamiento a la vez. Samaya comprendió que la ansiedad era en parte el resultado de aferrarse a pensamientos innecesarios. Entendió que, para liberar su mente, debía aprender a dejar ir esos pensamientos uno por uno, como soltar las piedras. Con gratitud, comenzó a practicar este nuevo ejercicio de soltar sus pensamientos ansiosos, y con cada piedra mental que soltaba, sentía su espíritu un poco más liviano. Para profundizar la lección sobre soltar y confiar, el maestro llevó a Samaya al jardín del templo. Allí, entre las flores y la calma del entorno, le contó una historia sobre una mariposa. Había una vez una mariposa que, en su intento de volar dentro del templo, quedó atrapada en una tela de araña. Comenzó el maestro. La mariposa se agitaba con desesperación, luchando por liberarse. Cuanto más intentaba escapar, más enredada se encontraba en la tela. Pero en un momento de agotamiento, dejó de luchar y se quedó quieta. Samaya escuchaba atento, imaginando a la pequeña mariposa atrapada en su desesperación. En esa quietud, continuó el maestro, la mariposa comenzó a ver la situación con claridad. Al calmarse, percibió un rayo de luz que iluminaba la salida. Al seguir la luz con suavidad, encontró un punto donde la tela se deshacía y con un pequeño esfuerzo salió volando libremente. El maestro miró a Samaya y dijo: la ansiedad es como esa lucha de la mariposa. Cuanto más intentas escapar de tus pensamientos, más atrapado te sientes. Pero si te das un momento de quietud, verás que hay una salida, una forma de liberarte. La paz llega cuando dejamos de luchar y aprendemos a observar con claridad. Samaya comprendió que la clave para liberarse de la ansiedad era dejar de resistir y observar en calma. Aprender a aceptar sus pensamientos sin luchar contra ellos le permitiría encontrar la salida que antes no podía ver.
Esa tarde, mientras meditaba, imaginó sus pensamientos como hilos de una tela de araña y, en lugar de luchar, decidió observar y esperar la claridad. Con cada respiración, sentía que se acercaba un poco más a su libertad interior. Días después, Samaya regresó al maestro con una nueva inquietud. Aunque había aprendido a soltar algunos de sus pensamientos ansiosos, notaba que una parte de su ansiedad provenía de las expectativas que tenía sobre su vida y sobre sí mismo. Quería alcanzar la paz, pero sentía que la propia expectativa de lograrla generaba aún más ansiedad. El maestro escuchó en silencio y luego le mostró una rama de bambú flexible, inclinada bajo el peso de una piedra que el maestro había colocado en su extremo. La expectativa es como esta piedra, dijo el maestro. Cuando te aferras a ella, terminas bajo su peso. Es el apego a la idea de cómo deberían ser las cosas lo que te causa sufrimiento. El maestro quitó la piedra de la rama y ésta volvió a su posición original, recta y en equilibrio. Si sueltas la expectativa, explicó el maestro, la vida fluye con su propia sabiduría. El bambú no se preocupa por crecer más rápido ni por llegar a un lugar específico. Simplemente crece, adaptándose a cada circunstancia, encontrando paz en su propio ritmo. Samaya reflexionó sobre esas palabras y entendió que sus expectativas, incluso las relacionadas con su propio proceso de paz, eran una carga que lo mantenía en tensión. La paz no se alcanzaba forzándola o persiguiéndola, sino permitiéndole surgir cuando su mente estuviera en equilibrio y libre de presiones. Esa noche, Samaya decidió liberar la expectativa de alcanzar la paz y en su lugar se centró en simplemente estar presente con cada paso, con cada respiración, sin un destino en mente. Sintió como su corazón se volvía un poco más ligero, al dejar ir la necesidad de alcanzar un estado ideal y permitir que la paz llegara por sí misma. Con el tiempo, Samaya empezó a notar cambios en su manera de enfrentar la ansiedad, aunque aún había momentos en que la inquietud regresaba. Durante una de esas ocasiones, decidió consultar al maestro nuevamente. El maestro lo recibió con una sonrisa y le ofreció una taza de té. Se sentaron en silencio mientras el té se enfriaba, y después de un rato, el maestro rompió el silencio. Samaya, ¿te diste cuenta de cómo esperaste a que el té estuviera listo para beber? No intentaste acelerar el tiempo, simplemente estuviste en calma hasta que llegó el momento adecuado. Samaya asintió, comprendiendo que había sido una espera natural, sin ansiedad. Así es como debes practicar la paciencia con tu mente, explicó el maestro. La paz y la calma también necesitan tiempo para madurar. Cuando intentas forzar la calma o apresurar el proceso, creas más ansiedad. La paciencia es permitir que las cosas se desarrollen en su propio tiempo. El maestro continuó. La ansiedad surge muchas veces de no querer estar en el momento presente, de desear que las cosas sean diferentes. La práctica de la paciencia es estar en paz con el ahora, sin apresurarte a un futuro que aún no ha llegado. Samaya entendió que su ansiedad provenía en gran parte de su deseo de llegar rápidamente a un estado de paz y tranquilidad. Comenzó a practicar la paciencia en cada momento de ansiedad, recordando que todo en la vida tiene su ritmo y su tiempo. Aprendió a aceptar los momentos de inquietud como parte de su camino, sin forzar su desaparición. Con el tiempo, esta práctica de paciencia le ayudó a encontrar una paz más profunda, una paz que no dependía de alcanzar un objetivo, sino de estar en armonía con el proceso mismo de su vida. Un día de otoño, el maestro llevó a Samaya a un bosque cercano.
Allí, las hojas comenzaban a caer, danzando suavemente al ritmo del viento. El maestro se detuvo y señaló una hoja que se balanceaba en el aire, llevada sin esfuerzo por la brisa. «Observa cómo la hoja se entrega al viento», dijo el maestro. «No lucha contra él, ni intenta controlarlo. Simplemente se deja llevar, confiando en que el viento la llevará a donde necesita estar». Samaya miró la hoja, admirando su entrega y la forma en que flotaba sin resistencia. Entendió que, al igual que la hoja, su ansiedad surgía de su necesidad de controlar cada aspecto de su vida, de saber qué sucedería a continuación. «La ansiedad es como resistirse al viento», explicó el maestro. «Es el miedo a lo desconocido, el deseo de aferrarse a algo que no podemos controlar. Pero si aprendes a entregarte, como la hoja al viento, encontrarás una paz profunda, una confianza en que la vida te llevará a donde necesitas estar». Samaya reflexionó sobre esas palabras y comenzó a ver su vida de otra manera. Comprendió que había aspectos que no podía controlar y que la paz verdadera venía al soltar ese control, confiando en el flujo natural de la vida. Al igual que la hoja, podía permitir que la vida lo guiara sin la carga de la resistencia. Desde aquel día, cada vez que la ansiedad lo envolvía, Samaya recordaba la imagen de la hoja al viento. En lugar de resistir, se permitía soltar, entregándose al momento presente y confiando en que el universo lo llevaría a donde debía estar. Esta entrega le trajo una serenidad que antes había creído imposible. Una noche, Samaya sintió que la ansiedad volvía a surgir en su pecho, como una sombra envolvente. Buscó al maestro, quien lo llevó a un cuarto oscuro en el templo. Encendiendo una pequeña lámpara, el maestro dejó que una luz suave iluminara el espacio. «La ansiedad es como esta oscuridad», dijo el maestro en voz baja. «A veces parece inmensa, pero una sola luz es suficiente para disiparla». Samaya miró la pequeña lámpara y notó cómo su suave resplandor convertía la oscuridad en algo menos denso y aterrador. Comprendió que la ansiedad, aunque parecía grande, podía ser suavizada con una simple chispa de luz, algo pequeño, pero constante. «Cuando sientas que la oscuridad de la ansiedad te rodea», continuó el maestro, «recuerda que tienes una lámpara dentro de ti, tu capacidad de amabilidad, de gratitud, de respirar con calma. Esa luz interior puede ayudarte a ver la ansiedad sin dejar que te consuma». Samaya asimiló esta nueva lección y cada vez que la ansiedad aparecía, imaginaba una luz interna, su propia lámpara de paz y calma, que iluminaba sus pensamientos y emociones. Se dio cuenta de que, al enfocarse en esa luz, en lugar de la oscuridad, la ansiedad perdía su poder y se volvía más manejable. «La oscuridad no puede existir donde hay luz», dijo el maestro con una sonrisa. «Recuerda siempre que tu paz, por pequeña que sea, es suficiente para iluminar el momento». Desde entonces, Samaya encontró en su interior una herramienta poderosa para enfrentar la ansiedad. Supo que, incluso en los momentos más oscuros, podía encender esa luz de calma y navegar su camino hacia la paz interior. Un día, el maestro llevó a Samaya a lo alto de una montaña. Desde allí, podían ver el valle que se extendía bajo ellos, tranquilo y vasto. El maestro señaló el paisaje y dijo: «La vida es como esta montaña y este valle. A veces estamos arriba, viendo todo con claridad, y otras veces nos encontramos en el valle, rodeados de dudas y sombras. Ambos lugares son parte del mismo viaje». Samaya observó el valle, recordando los momentos en los que la ansiedad lo hacía sentir perdido y atrapado. Comprendió que,
En esos momentos de ansiedad, era como si estuviera en el valle, sin ver el camino con claridad. La ansiedad es parte de la experiencia humana, continuó el maestro. Así como no puedes vivir siempre en la cima, tampoco puedes evitar el valle. La clave es aprender a encontrar paz en ambos lugares, entendiendo que uno no existe sin el otro. Samaya reflexionó sobre estas palabras y empezó a ver su ansiedad de una manera diferente. Comprendió que los momentos difíciles eran una parte natural de su viaje y que no necesitaba resistirse a ellos ni temerlos. Al igual que el valle y la montaña, ambos tenían su propio propósito. Recuerda, Samaya, dijo el maestro, la paz verdadera es aceptar tanto las alturas como las profundidades. En ambos lugares puedes encontrar sabiduría y equilibrio. Desde entonces, cuando la ansiedad lo llevaba al valle, Samaya se recordaba que era solo una etapa de su camino. Aceptó que, al igual que la montaña y el valle, cada momento tenía algo que enseñarle. Y al abrazar esta dualidad, encontró una paz que le permitió enfrentar sus miedos con serenidad. Un día, mientras caminaba solo, Samaya tropezó con una roca en el sendero y casi cayó al suelo. Se quedó mirando la roca con frustración, pues la había distraído de su paz. Al regresar al templo, le contó al maestro lo sucedido, expresando su molestia por los obstáculos inesperados que encontraba en su camino, tanto en la vida como en su mente. El maestro, con una sonrisa comprensiva, le dijo: la roca en el camino es como los pensamientos ansiosos que aparecen sin aviso. Puedes verlos como obstáculos o puedes verlos como maestros. Intrigado, Samaya pidió al maestro que explicara. Esa roca, hijo, te detuvo y te obligó a estar presente, a prestar atención al momento. Los pensamientos ansiosos hacen lo mismo. Son una señal de que hay algo en ti que necesita ser atendido y comprendido. Si dejas de verlos como enemigos y los aceptas como guías, puedes aprender mucho de ellos. Samaya comprendió que, al resistirse a sus pensamientos ansiosos, solo fortalecía su poder sobre él. Pero si los aceptaba y les daba un lugar en su camino, podía observarlos sin juzgar y aprender de ellos sin sentirse abrumado. Cada roca es una oportunidad de regresar a ti mismo, dijo el maestro. No es el obstáculo el que define el camino, sino tu disposición a aprender de él. Desde ese día, Samaya dejó de ver su ansiedad como una barrera y comenzó a aceptarla como una parte de su propio crecimiento. Cada pensamiento ansioso se convirtió en una oportunidad para observarse, aprender y redescubrir la paz que siempre había estado allí, esperándolo detrás de cada roca en su camino. Con el tiempo, Samaya se dio cuenta de que su relación con la ansiedad había cambiado profundamente. Ya no era un enemigo que temía, sino un compañero de viaje que le recordaba el camino hacia su propia paz interior. A través de las enseñanzas del maestro, había aprendido a observar sus pensamientos, a anclarse en la respiración, a soltar expectativas, a confiar en la vida y a ver la ansiedad como una oportunidad de crecimiento. Un día, al ver la tranquilidad en el rostro de Samaya, el maestro le dijo: has descubierto que la paz no se encuentra al evitar la tormenta, sino al aprender a permanecer en calma en medio de ella. Ese es el verdadero triunfo sobre la ansiedad. Samaya sonrió y asintió, sintiendo una profunda gratitud. Ahora comprendía que la paz interior era un estado que podía encontrar en cualquier lugar y en cualquier momento, sin importar lo que sucediera a su alrededor o en su mente. Al despedirse del maestro, Samaya bajó de la montaña con una ligereza en el corazón que nunca había sentido antes. La ansiedad aún aparecía de vez en cuando, pero él ya no la rechazaba,
ni luchaba contra ella. La aceptaba con calma, recordando todas las lecciones que había aprendido. Cada vez que sentía la inquietud en su pecho, simplemente respiraba, se anclaba en el presente y dejaba que la ansiedad pasara como una nube en el cielo. Samaya había descubierto que la verdadera paz era un espacio que habitaba en su propio ser, un lugar al que siempre podía regresar. Y así, con el espíritu en calma, Samaya caminó hacia su vida, sabiendo que la paz y la fortaleza siempre lo acompañaban, como el sol que brilla tras las nubes de cada tormenta.